Mi vida nunca fue fácil. Desde el momento en que nací, todo parecía salir mal. Mi madre falleció mientras me daba a luz, y lo único que me quedó fue mi padre, quien, de una manera cruel, me hizo cargar con el peso de esa pérdida todos los días. Nunca me dejó olvidar: tu madre murió por tu culpa. Aunque era solo un bebé, sus palabras me herían como si yo tuviera la culpa de algo que ni siquiera entendía. Era solo una niña, intentando descubrir cómo vivir en un mundo que parecía empujarme hacia abajo a cada paso. Deseaba con todas mis fuerzas el amor de mi padre, que él viera que estaba esforzándome, que quería ser buena, que quería ser digna de ser su hija. Pero él no veía nada de eso. Para él, nunca era suficiente. Incluso cuando llevaba buenas calificaciones de la escuela, pensaba: ahora me verá, ahora me dará esa sonrisa, esa mirada de orgullo que tanto esperaba. Pero no. Apenas miraba lo que había hecho y simplemente me decía que podría haberlo hecho mejor, que podía haber sido más. Nada nunca era suficiente. El dolor no solo venía de no ser amada como yo deseaba, sino de tener que vivir constantemente con la sensación de que mi existencia le estorbaba. Y cada día, ese sentimiento de ser una carga crecía dentro de mí. Yo quería ser más que alguien a quien él simplemente tenía que aguantar. Quería ser la hija que él amaba. Pero lo más difícil fue cuando me dijo que, si no era la mejor en todo, la muerte de mi madre no habría servido de nada. Eso me aplastaba de una forma que ni siquiera sabía cómo procesar. Era solo una niña, intentando entender su pérdida y su rabia, intentando encontrar una razón para todo esto. Y entonces, la vida me llevó a un nuevo capítulo. Un capítulo en el que estaba ayudando a mi padre, que finalmente se había casado de nuevo, y él y su esposa estaban pasando por dificultades económicas. Pensé: voy a darles una oportunidad, voy a dejar que se queden en mi casa. Después de todo, es mi padre. Siempre ha sido mi única familia. Pero, en solo un mes, sucedió algo inesperado. La esposa de mi padre me llamó para tener una conversación, y sin rodeos me dijo que yo tenía que pagar un alquiler mensual para que ellos se quedaran allí. Mi mente quedó en shock. ¿Cómo podía estar pasando esto? Yo, que había crecido en un mar de culpa y rabia, intentando dar lo mejor por mi padre, ¿ahora tenía que lidiar con esto? Me quedé paralizada. La sensación de ser solo un medio para que los demás vivieran, de ser una vez más relegada a un rincón, fue devastadora. Sin embargo, en medio de todo eso, algo dentro de mí comenzó a transformarse. No iba a seguir aceptando que me trataran como menos. No iba a permitir que nadie más definiera quién era yo o me hiciera sentir pequeña. Y fue entonces cuando finalmente apareció una oportunidad. Una chance de escapar del peso opresivo de esa casa, de comenzar a vivir de verdad, sin las expectativas que no eran mías. Fui aceptada en una universidad con una beca completa. La sensación de alivio fue indescriptible. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que finalmente podría escribir mi propia historia. Salir de casa fue como si, por primera vez en mi vida, me quitaran un peso enorme de los hombros. Por fin era libre. Era como si estuviera comenzando un nuevo capítulo, con la oportunidad de vivir la vida que siempre había imaginado. La universidad fue una montaña rusa de descubrimientos, momentos increíbles y hasta algunas aventuras inesperadas. ¿Lo mejor? Podía tomar mis propias decisiones, sin nadie intentando controlarme todo el tiempo. Esa libertad era todo lo que siempre había soñado. Y, a pesar de toda la diversión de la vida universitaria, nunca perdí de vista lo que realmente quería: aprovechar la oportunidad de estudiar, crecer y convertirme en la persona que deseaba ser. Mantuve mis calificaciones altas y, al mismo tiempo, me sumergí de lleno en la vida universitaria, fiestas, clubes, nuevos amigos y, finalmente, comencé a vivir de verdad. Fue en este periodo de autodescubrimiento cuando conocí a Sheila. Ella apareció en mi vida de una manera totalmente inesperada, pero maravillosa. Desde el primer momento, algo en ella me atraía. Nos entendíamos de una forma única. Ambos éramos enfocados, soñadores, con metas claras para el futuro, pero lo que hizo que nuestra conexión fuera aún más especial fue la forma en que podíamos quedarnos en silencio, disfrutando de la compañía del otro, sin necesidad de hablar todo el tiempo. Sheila me entendía como nadie, y lo más increíble era que nunca me presionaba a ser alguien que no era. Con ella, finalmente encontré a alguien que me ayudó a ver las cosas desde una perspectiva diferente.
Sheila me mostró cuán equivocado estaba mi padre al hacerme cargar con ese peso de culpa por la muerte de mi madre. Ella fue quien me animó a buscar terapia, algo que hasta entonces me parecía algo muy lejano. Estaba tan acostumbrado a vivir con ese dolor, que ni siquiera me daba cuenta de que había una salida, de que existía una forma de empezar a liberarme de esa historia. Y fue ahí donde todo empezó a cambiar. La terapia fue una montaña rusa emocional, llena de altibajos. Enfrentar el pasado, entender el trauma y desmantelar todas esas creencias erróneas que mi padre había impuesto no fue fácil. Pero, poco a poco, comencé a darme cuenta de que todo lo que mi padre me había dicho era mentira. No era culpable de nada y, sí, merecía ser feliz, amado y respetado. La rabia que había estado guardando dentro de mí durante tantos años empezó a salir a flote. No podía seguir tratando de complacer a mi padre ni cargando con esa culpa que él me había impuesto. Durante la universidad, nuestras conversaciones se volvieron cada vez más cortas y tensas. Una vez, finalmente, no pude más y lo solté todo. Le dije todo lo que sentía, cómo me había culpado de todo, cómo sus palabras me habían herido y cómo no iba a permitir que lo hiciera de nuevo. Por primera vez, él guardó silencio, sin saber qué decir. No me pidió perdón, como esperaba, pero tampoco negó nada. Y, curiosamente, eso fue un alivio. Después de esa conversación, algo cambió. Comenzó a intentar ser más amable, más considerado, pero aún así, las heridas no sanan de la noche a la mañana. El cambio en su comportamiento fue positivo, pero todavía quedaba mucho por resolver. Poco a poco, me di cuenta de que lo más importante era cómo yo lidiaba con todo eso. No podía cambiar el pasado, pero sí podía controlar cómo iba a dejar que me afectara en el futuro. Sheila siguió a mi lado, siempre apoyándome, mostrándome que yo merecía felicidad y amor. Sin ella, quizá todavía estaría atrapado en ese ciclo de culpa. Recientemente, mi padre se casó con su novia, a pesar de todos los años de dolor y rencor, una parte de mí comprendió que quizá era momento de seguir adelante. El futuro todavía tiene muchas incógnitas, pero algo es seguro, ahora soy libre. Libre para ser quien soy, libre para construir la vida que siempre soñé. Y, lo más importante, libre para no dejar que el peso del pasado defina quién soy. ¿Conoces esa sensación de hacer algo por obligación, pero con la esperanza de que sea lo correcto? Así me sentí al decidir asistir a la boda de mi padre. Fue un evento pequeño, íntimo, pero cargado de emociones. Sheila, mi novia, y yo estábamos allí. A pesar de todo lo complicado entre mi padre y yo, pensé que podría ser una oportunidad para apoyar, quizás, empezar de nuevo. Pero el destino tenía otros planes. Un poco más de un mes después de la boda, recibí una llamada de mi padre. Con solo escuchar su voz, podía sentir el desespero. Comenzó a contarme sobre decisiones financieras desastrosas, meses sin pagar el alquiler y la amenaza de un desalojo inminente. Y luego vino la pregunta clave: ¿puedes pagar mi alquiler? En ese momento, mi respuesta fue un firme no. Sí, tenía los medios para ayudarlo, pero sabía que, si aceptaba, abriría una puerta peligrosa. Trabajé muy duro para construir mi vida y no quería convertirme en su salvavidas financiero. Sin embargo, Sheila me hizo reflexionar. ¿Y si estaba siendo demasiado duro? Al fin y al cabo, seguía siendo mi padre. La culpa comenzó a pesar. Después de pensarlo mucho, lo llamé de nuevo con una propuesta. Papá, no voy a pagar tu alquiler, pero tú y Dei pueden quedarse temporalmente en mi casa. Es lo suficientemente grande para los tres, y eso te dará tiempo para ahorrar y recuperarte. Dudó, pero finalmente aceptó. 2 semanas después, estaban instalados en mi habitación de invitados. Al principio, parecía que todo iba a salir bien. Pero, como dicen, los viejos hábitos son difíciles de abandonar. No pasó mucho tiempo antes de que mi padre volviera con sus críticas. Se quejaba de todo, de cómo llevaba mi casa, de cómo pasaba mi tiempo, incluso de mis decisiones personales. Pero yo ya no era el adolescente que aguantaba en silencio. Esta vez, me mantuve firme. Siempre que cruzaba la línea, le decía: mientras estés bajo mi techo, respeta mis decisiones. Por supuesto, eso molestaba a Dei, su esposa. Venía con el típico discurso de: respeta a tu padre, él se sacrificó mucho por ti. Lo que ella no sabía era que la historia era muy diferente.
Pero decidí no discutir. No valía la pena. Hasta que una noche todo explotó. Llegué a casa después de un largo día de trabajo y encontré la sala hecha un desastre, platos acumulados en el fregadero y a mi padre sentado en el sofá con Day viendo televisión. Era su día de hacer las tareas domésticas. Tratando de mantener la calma, le pregunté, «Papá, ¿por qué no limpiaste?» Y entonces, con ese tono que siempre me ponía los nervios de punta, respondió, «Eres una adulta. Te crié solo después de la muerte de tu madre. Deberías sentir vergüenza por pedirme esto». Eso fue la gota que colmó el vaso. Lo miré fijamente y le respondí, «¿Sabes qué es realmente vergonzoso? Estar en la casa de tu hijo, sentado en su sofá, comiendo su comida y creyendo que puedes dar órdenes. Si no quieres lavar los platos, haz tus maletas y vete». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre parecía atónito. Por un momento, pensé que realmente se iba a levantar e irse, pero no lo hizo. A la mañana siguiente, fue Day quien quiso hablar conmigo. Comenzó diciendo cuánto había herido a mi padre. «Gastó tanto dinero para ayudarte a comprar esta casa, y así es como lo tratas», me dijo. Estaba confundido. Mi padre nunca me ayudó financieramente. Compré esta casa con mi propio esfuerzo. Así que le pregunté, «¿De dónde sacaste eso?» Y me explicó que mi padre le había dicho que usó sus ahorros para ayudarme a comprarla. Fue entonces cuando lo entendí todo, mi padre le había contado una mentira enorme. Day continuó insistiendo en que debería pagarle alquiler a mi padre, ya que, según ella, esta casa era básicamente suya. Y ahí, sentado en esa cocina, me di cuenta de que este juego de manipulación no iba a terminar tan fácilmente. ¿Sabes esa sensación de estar tan cansado de una situación que simplemente no puedes más? Bueno, así me sentí ese día. Todo comenzó cuando Day, la esposa de mi padre, vino a pedirme algo que sonaba como una broma mal contada. ¿Quería que yo pagara alquiler en mi propia casa? Sí, lo que oíste. ¿La razón? Mi padre le había mentido, diciéndole que él me había ayudado a comprarla. Cuando escuché eso, no pude evitarlo, me eché a reír. Day me miraba confundida, y yo simplemente le dije, «Day, esta casa es mía. Mi padre nunca ha puesto un centavo en ella». La expresión en su rostro no tenía precio. Era como si el suelo se le hubiera desmoronado bajo los pies. Balbuceó y me preguntó si era cierto, así que le expliqué todo. ¿Mi padre apenas puede pagar su propio alquiler? ¿Cómo iba a ayudarme con esta casa? Después de eso, la vergüenza fue tan grande que Day recogió sus cosas y se fue ese mismo día. Ni siquiera intenté detenerla, porque, siendo sincero, sabía que no era mi problema. Cuando mi padre llegó esa noche y se dio cuenta de que ella se había ido, la llamó de inmediato. Fue entonces cuando todo se vino abajo. Ella le contó que yo había revelado la verdad. ¿Y qué hizo él? Comenzó a gritarme, diciendo que era culpa mía. Según él, debía haber mantenido la boca cerrada, para conservar la paz en su matrimonio. Hagamos una pausa aquí, porque su descaro no tiene límites. Me acusó de destruir su relación y dijo que ahora se sentía pequeño porque Day sabía que no contribuía con nada. Y como si eso no fuera suficiente, me pidió que le mintiera. Sí, leíste bien. Quería que llamara a Day y confirmara la mentira, diciendo que él me había ayudado con la casa. Pero yo ya había llegado a mi límite. Le dije claramente, «Papá, basta. Te dejé quedarte en mi casa para ayudarte, y lo único que recibo a cambio son mentiras y manipulaciones. Esto no puede seguir así». Esa noche decidí que era momento de ponerle fin. Le dije que tendría que recoger sus cosas e irse a la mañana siguiente. Suplicó, dijo que no tenía a dónde ir, pero me mantuve firme. Mi salud mental estaba en juego, y no podía seguir viviendo así. Después de que se fue, el silencio en la casa era casi extraño, pero al mismo tiempo trajo una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Meses después, Day y yo tuvimos una conversación sincera. Me contó que no tenía idea del tipo de padre que él había sido conmigo. La había convencido de que era el héroe de mi vida, un padre soltero que lo sacrificó todo por mí. Yo sacudí la cabeza con incredulidad y compartí mi verdadera historia. Como siempre me culpó por la muerte de mi madre y nunca estuvo realmente presente. Day parecía impactada.
Admitió que ahora veía las cosas con otros ojos. Me confesó que mi padre había perdido todo su dinero por culpa del juego y que la vergüenza lo llevaba a ocultarlo de todos. Incluso la mentira sobre mi casa era solo una forma de aliviar su propia culpa. Cuando nos despedimos, Dave me dijo que necesitaba un tiempo lejos de él para reflexionar sobre todo. Y lo entendí. Ahora, 3 meses después, estoy redescubriendo la paz que pensé que nunca tendría. Bloqueé a mi padre de todas las formas posibles, y no me arrepiento. Sheila, mi novia, ha sido mi refugio durante todo este proceso, y finalmente siento que tengo el control de mi vida otra vez. Miro al futuro con esperanza. Y si algo he aprendido de todo esto, es que, a veces, la mejor manera de amarte a ti mismo es poniendo límites claros, incluso si eso significa alejarte de personas que pensabas que siempre estarían ahí. Espero que te haya gustado de esa historia. Se inscriba e deixe seu like, grande abrazo.